esta diferencia, esta falta de empatía y de respaldo entre Tomás Rivera Chats y Jennifer González no es nueva. Y esa acción de atacar directamente a Georgie es una advertencia a los que quieran tirarse al charco del lado de la gobernadora, que sepan que eso va a tener un costo para ellos. Y si usted revisita las imágenes de aquella controversia, pareciese que el tiempo no ha pasado. En este momento tiene que haber ya, estarse apretando ya los botones de una tercera opción para 2028. O muere uno de ellos o mueren políticamente los dos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Gracias, como siempre, a todos los que se suscriben a nuestro canal de YouTube y les pido que sigan suscribiéndose, sigan activando las notificaciones para saber cuando ponemos un nuevo episodio del podcast. Y a los que nos siguen en Facebook y también en las demás plataformas de podcast, pues muchísimas gracias. Es importante que se unan al canal porque así podemos llegar a más personas y el contenido va alcanzando audiencias nuevas y diferentes. Bueno, necesariamente este episodio de hoy tiene que ser una secuela del episodio que hicimos último de la semana pasada, cuando finalmente Jennifer González decidió el viernes pasado abrirle fuego políticamente al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que a su vez es el vicepresidente del PNP. Por lo que ella percibe es una agenda personal del presidente senatorial en contra de su administración y a quien señala como un aspirante a la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Eso fue el viernes. Y el viernes el día terminó, como habíamos hablado aquí, con el fuerte rumor y noticia entre confirmada o no de la salida de la ahora ex secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, de su puesto, que por un mes estuvo impugnada públicamente, y que es la crisis política que desata este episodio de confrontación entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Pero como ese manejo de la noticia sobre la renuncia fue tan deficiente por parte del componente de comunicaciones de Fortaleza, que era hasta inverosímil, yo se los decía aquí, es que no entiendo cómo anuncian la renuncia al final del día, que va a tener el efecto de llevarse toda la iniciativa política que se había cometido desde una entrevista por la mañana por la gobernadora para marcar políticamente a Tomás Rivera Chats como un opositor interno, un traidor, un causante de los males políticos de su administración. Pero en efecto fue así. Y por lo tanto el sábado el país amaneció con la noticia de la renuncia y un poco en la trastienda la pugna que entonces apenas comenzaba. Me imagino que por eso y porque es evidente que está determinada a lidiar esta batalla política contra Rivera Chats, en la que uno de los dos o ambos van a perecer políticamente, porque la batalla que Jennifer González abrió contra Rivera Chats es dirigida a la percepción de la base, del corazón del rollo del PNP, que ya a estas alturas y con las hostilidades que han ido incrementándose en los últimos días, debe estar entre molesta, frustrada y hasta cierto punto desesperada, porque esta pelea entre los dos pesos pesados del PNP tenga una tregua o termine. Entonces, el sábado la gobernadora tomó nuevamente la ofensiva, estuvo todo el fin de semana en actividades públicas, anunciando proyectos, poniendo primeras piedras, tratando de utilizar la proyección mediática del gobierno que le da a ella un púlpito privilegiado para acceder a los medios de comunicación. Y en cada una de esas presentaciones sabía lo que la prensa venía a buscar, porque estando esta controversia
abierta, muy difícilmente la prensa se va a ir hacia los pormenores de un proyecto de dragado del lago Carraízo o de una primera piedra de una carretera rural en el área de Cagua. Y ella hacía el espacio para contestar más allá del tiempo permitido por la oficina de prensa las preguntas de los reporteros. De hecho, terminaba las conferencias de prensa preguntándole a los periodistas, ¿quieren preguntar algo más que quieran preguntar? En evidente decisión tomada de irse hasta el final en esa confrontación a Tomás Rivera Chats. El sábado, en esa conferencia de prensa, Jennifer González, además de repetir la acusación a Rivera Chats de que lo mueve una aspiración a la candidatura a la gobernación del PNP para retarla a ella como candidata o como líder, subió un poco el diapasón y tildó a Rivera Chats de ser su principal agresor político. Y aunque pueda hablar del contexto político, de lo que es agredir políticamente en una discusión a alguien, la palabra y el concepto de agresor invocado por una mujer que está en la vida pública contra un hombre tiene unas repercusiones que son muy fuertes para la opinión pública, especialmente para los seguidores del Partido Nuevo Progresista y de ambos líderes. Es una carta que pueden jugar siempre las mujeres en la vida pública, porque por más que se quiera decir que los tiempos han evolucionado, que las mujeres participan en igualdad de condiciones, la realidad es que la mentalidad cultural del pueblo puertorriqueño y de todos los pueblos hispanos sobre la participación en la vida pública sigue siendo una mentalidad dominada por las figuras masculinas. Entonces, cuando una mujer dice, un hombre me está agrediendo, coloca en una situación muy difícil a ese hombre que ya tiene que andarse con cuidado de cómo contesta y de cómo rebate, porque ya hay una sensibilidad en el observador político, especialmente en el seguidor político, de si esto es un asunto abusivo, de si esto es un asunto vicioso, de si esto es un asunto, pues por el hecho de que se trata de una mujer. Y eso es bien dañino en cualquier contexto político. Y no contenta con eso, el domingo tuvo otra conferencia de prensa la gobernadora y en esa conferencia de prensa en la que estaba acompañada inclusive de una senadora federal, la senadora por el estado de Florida, de apellido Moody, la gobernadora volvió nuevamente a repetir las acusaciones y a tildar a Rivera Chats de su principal agresor político. A todo esto, Rivera Chats no se quedó callado. Estas son figuras que no están acostumbradas a quedárseles calladas a nadie. Y desde el sábado, en sus redes sociales, decidió contestar a la gobernadora, primero insinuando que la gobernadora terminó pidiendo la renuncia de Ciary Pérez Peña, como lo había pedido, que está mal enfocada, que está mal asesorada, que ha sido la línea suya. La gobernadora va mal, está mal enfocada, está mal asesorada. En términos generales, lo que le comunica al país es que la gobernadora de su partido no sabe lo que está haciendo. Y entonces, al día siguiente, el domingo, vuelve nuevamente Jennifer González a contestarle a Rivera Chats y a subir la vara de su discurso, a lo que entonces Rivera Chats contesta con ironía y con sorna. Y fundamentalmente, pues lo que dice es, miren, esta es una persona que está mal políticamente y no tiene, ¿verdad? No puede ya dirigir los destinos del Partido Nuevo Progresista. Pero el lunes, nuevamente, la gobernadora amanece en los medios de comunicación y concede varias entrevistas de la mañana
en las que vuelve a repetir nuevamente el discurso de que hay una obstinación personal movida por la ambición política de Rivera Chats para obstaculizarle el gobierno, que es algo que hemos venido observando todo. Es decir, yo recuerdo cuando en este podcast yo les digo a ustedes, hay una pelea, una guerra de cabilderos en el gobierno de Jennifer González y en la administración del PNP, y esa guerra de cabilderos eventualmente va a tener repercusiones políticas. La guerra de cabilderos era la guerra de los cabilderos que quedaron fuera del bizcocho bajo una vez Pedro Pierluisi perdió el poder político, que había allí un cadre de cabilderos alrededor de aquel gobierno, que todo el mundo sabe quiénes eran. Y entonces llegaron los cabilderos alrededor de Jennifer González y de la figura de Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación, un cabildero convertido en Chief of Staff de la gobernadora y que obviamente pues causa la inquietud política de ese otro sector del partido. Y esa confrontación arrancó desde el día 1 del cuatrienio y ha ido tomando color hasta que finalmente terminó en el enfrentamiento de los dos líderes políticos. Bueno, el lunes la gobernadora le dice al amigo Rubén Sánchez en su programa de radio matutino en WKQ lo siguiente. Y yo creo que es importante que la gente sepa lo que hay, porque todos los días es lo mismo, por la mañana, por la tarde, semanalmente. Tú puedes estar haciendo obras, estar en los pueblos, radicando proyectos, mejorando la economía de Puerto Rico, y tú tienes esta continua crítica. Y yo lo estoy diciendo de frente. Yo creo que la gente debe saberlo y que todas estas controversias constantes tienen una razón de fondo. Y ya ustedes ven cómo la gobernadora mantiene su tono, pero no solamente mantiene su tono, sino que sigue añadiéndole pequeñas pinceladas, ¿no? Él no va a las reuniones, yo lo cito, no va. Rivera Chats en la mañana responde nuevamente con este Buenos días Puerto Rico que ustedes están viendo en pantalla y dice, ella está tan bien políticamente que quién pensaría en retarla, pero además la emprende contra el legislador por San Juan, Georgie Navarro, que le había dado una entrevista a Noti1 630 y a Normando Valentín y preguntado sobre la posibilidad que ya está planteada por la gobernadora de una primaria entre Tomás Rivera Chats y ella. Georgie dice que él respalda a Jennifer González. ¿Eso va a ser así cuando ocurra la primaria? Yo no sé, pero ese ha sido el modo operandi de Georgie, que es una figura muy controversial, pero además de eso muy mediática y muy querida en el corazón del rollo del PNP. Si hay un político identificado con la masa y que es hasta cierto punto celebrado por muchos de los sectores de su partido, se llama Georgie Navarro. Y Georgie Navarro se alineó con Ricardo Rosselló en el verano de 2019. Se alineó con Pedro Pierluisi cuando trataron de dejarlo para sustituir a Rosselló en aquel verano de 2019, que no pudo darse por la impugnación del Senado que presidía Tomás Rivera Chats ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que terminó decidiendo unánimemente que era ilegal el nombramiento que le estaban extendiendo a Pierluisi en aquel momento, y terminó abanderizándose con Pedro Pierluisi después en las primarias contra Wanda Vázquez y en las primarias contra Jennifer González en el cuatrienio en el que fue gobernador. Es decir, que Georgie siempre la juega con la institución, con la palma, donde él entienda que está la representación de la institución. Y Tomás Rivera Chats lo menciona en su Buenos Días Puerto Rico del lunes y lo señala y lo ridiculiza como un gran portentado intelectual y una figura de profundidad, obviamente de una manera cínica, queriendo decir todo lo contrario, porque todo el mundo sabe que Georgie no es una figura de profundidad de pensamiento ni de profundidad política. Georgie es básicamente es un PNP del corazón del rollo, que hijo de un ex legislador del PNP en los tiempos de Carlos Romero Barceló, pues ha desarrollado un nicho político que es prácticamente invencible en su distrito de San Juan 5. Pero ¿por qué Tomás Rivera Chats toca
y ataca a Georgie Navarro, que básicamente es aquí una figura poco importante y terciaria en esta controversia, porque igual que como ataca y como la emprende contra el licenciado Antonio Sagardía, cuando también en los medios osó defender a la gobernadora, Tomás quiere crear un cerco que cueste pública y políticamente daño a las personas que salgan a defender la figura política de Jennifer González, a la que él estima ya acabada políticamente, y él quiere que las personas que todavía puedan abrir un flanco de defensa a la gobernadora sepan que ellos van a ser objeto directamente de sus ataques y de sus cañones políticos. Es una manera de aislar aún más de lo que está, porque está prácticamente sola Jennifer González dentro del Partido Nuevo Progresista, porque ustedes no se han fijado que no aparece un alcalde que medie en esta controversia o que ponga la paz. Que Johnny Méndez está absolutamente silenciado sobre esta controversia que involucra a su compañero presidente y a la figura política con la que él se identificaba más cercanamente en esta campaña política y en su carrera, que es la de Jennifer González. Que no aparece ningún otro legislador que se atreva a hacer expresiones sobre esto en el PNP. Y esa acción de atacar directamente a Georgie es una advertencia a los que quieran tirarse al charco del lado de la gobernadora, que sepan que eso va a tener un costo para ellos desde el segmento, desde el bando de Tomás Rivera Chats en el Partido Nuevo Progresista. Pero el ataque de Jennifer González a Rivera Chats, de marcarlo primero como candidato y después como agresor, es algo que está, me parece a mí, que pensado. Esto no es una cosa improvisada, ni es el resultado de una expresión de desesperación, aunque pueda interpretarse así, porque como ya dije, la gobernadora se encuentra políticamente prácticamente aislada, sola. El haberlo definido como un precandidato a la gobernación tiene el efecto directo de que cualquier impugnación pública, cualquier planteamiento político interno que Rivera Chats haga de ahora en adelante se va a ver por la base del PNP como parte de una campaña primarista, de una estrategia primarista. Y además lo obligaba, como en efecto ocurrió el lunes por la mañana o temprano en la tarde, a tener que contestar si en efecto está entreteniendo una candidatura a la gobernación Rivera Chats, que es algo que se nota bastante, pero que no es lo mismo que se note y que la gente lo comente a que el político tenga que contestar sobre eso, porque estamos a 3 años de la campaña de primaria, 2 años y pico. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, Pablo José Hernández, todo el mundo sabe que va a ser candidato del Partido Popular a la gobernación. Pero él, cuando le plantean eso, dice, lo que será, será, no es momento. El otro día en una conferencia de prensa, uno de los senadores populares se refirió a él como el próximo gobernador y inmediatamente él reaccionó diciendo que estaba desautorizado en esa expresión. No porque no vaya a hacerlo, sino porque no quiere, ¿verdad?, que pierda momentum, ese entusiasmo que genera la premonición extraoficial de que alguien será el candidato a la gobernación o que va a presentar su candidatura. Y Rivera Chats el lunes tuvo que salir a decir una de 3 cosas. Primero, no es tiempo de candidaturas y ese no es el momento de candidatura. Todo el que contesta así es porque está considerando una candidatura. Porque el que no lo está considerando, pues podría contestar la segunda opción. No voy a ser candidato, lo descarto totalmente y eso no está en mis planes. Y quedaba descartado. O hubiese podido también decir, sí, lo estoy considerando, hay sectores que se me han acercado y lo estoy considerando. No, tuvo que utilizar la contestación tradicional del libro de texto. No es momento de candidatura, es muy temprano, como van a ver ahora. No es tiempo, yo he dicho que no soy candidato a nada, que no es tiempo de candidatura.
Así es que si la gobernadora fuera la opción de triunfo del PNP, pues ya veremos. Si no lo fuera, pues también ya veremos. Y la otra parte, la parte de la agresión, pues a mí me parece que aquí todavía la cosa va a escalar, porque Rivera Schatz la contesta directamente haciendo referencia al incidente de violencia doméstica en el que estuvo involucrado el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que es una figura cercana a la gobernadora y protegida y defendida por la gobernadora, que a mí me parece que ha quedado claro que si hay alguien que no va a salir en este momento y en medio de esta controversia del gobierno, es Francisco Domenech. Y ustedes recordarán que estuvo involucrado en un incidente en el que su esposa lo acusó o lo denunció, debo decir, de violencia de género, aunque luego no presentó cargos y se ha dicho que ellos resolvieron sus diferencias como pareja. En ese particular, Rivera Schatz devuelve fuertemente el ataque a Jennifer González y esta tarde, mientras yo venía para este lugar donde grabo, pues ya había rondando en las redes sociales de algunos de estos personajes que son obviamente utilizados por los partidos y por las agencias de publicidad para echar bolas a correr en las redes, eso que le llaman un troll, eh, la foto, estaba corriendo la foto del fichaje a Tomás Rivera Schatz allá en el año 2002 cuando se involucró en aquel conato de motín de unos seguidores del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que Rivera Schatz en esa época no era ni legislador, me da la impresión que era todavía comisionado electoral del PNP, acababan de pasar las elecciones del 2000 y un grupo de miembros del PNP irrumpieron en la Procuraduría de las Mujeres, donde se había removido la bandera de Estados Unidos del vestíbulo y llevaron una bandera y aquello degeneró en un motín que causó arrestos y causó acusaciones que luego no llegaron a ningún sitio y en las que se fichó a varios miembros del liderato del PNP, entre ellos a Tomás Rivera Schatz. Esa foto estaba corriendo en las redes sociales esta tarde, que es una manera de devolver el golpe, decir, bueno, tú dirás que no eres un agresor, pero aquí está la prueba de que tú has acometido actitudes o acciones de agresión. ¿A dónde todo esto va a llevar? Yo no creo que esto pueda tener una tregua en los próximos días. Requeriría una inteligencia emocional que ahora mismo ninguna de las dos partes está exhibiendo. Y yo creo que Jennifer González, como les he venido diciendo, finalmente ha decidido que si ella no es viable políticamente en 2028, como me parece que ya es evidente que no lo es, Tomás Rivera Schatz tampoco lo será. Y que ella se va a encargar personalmente de confrontar y de inviabilizar cualquier aspiración que pueda tener Rivera Schatz en este momento a una candidatura a la gobernación. Lo curioso es que esta diferencia, esta falta de empatía y de respaldo entre Tomás Rivera Schatz y Jennifer González no es nueva, porque recordando episodios pasados, cuando ninguno de los dos tenía el bagaje que tiene hoy día políticamente, cuando ambos eran presidentes camerales, Tomás del Senado, Jennifer de la Cámara, en la administración de Luis Fortuño y en la controversia legislativa que fue aprobar aquel proyecto de la Ley 7, ya había ocurrido un encontronazo entre ambos políticos y si usted revisita las imágenes de aquella controversia, pareciese que el tiempo no ha pasado. Ni me intimida, ni me da miedo, ni me amilana. Aunque la presidenta cameral Jennifer González hizo la salvedad de que para pelear se necesitan dos, decidió hacerle frente a las diferencias que tiene con su homólogo Tomás Rivera Schatz por los fuertes intercambios verbales. De la misma manera que tantas mujeres se enfrentan diariamente a esa agresión verbal, sea cual sea, la sustancia vamos a seguir demostrando con sustancia, con altura, con elegancia, las cosas que podemos hacer y diferir en aquellas que tengamos que diferir. Tan presidente del Senado es el compañero Rivera Schatz, como tan presidenta de la Cámara soy yo. Que esta década y media que ha pasado desde 2009 para acá no ha terminado o nunca pasó, porque
los argumentos son los mismos, las acusaciones son las mismas y las cartas estratégicas jugadas son las mismas. Esta pelea, por lo que se ve, no tendrá tregua y va a ser a muerte, como les he dicho anteriormente. O muere uno de ellos o mueren políticamente los dos. Y al interior del corazón del rollo de la palma, en este momento tiene que haber estarse apretando ya los botones de una tercera opción para 2028, porque si el PNP llega así a 2028 y la pelea de Jennifer González y Tomás Rivera Schatz se extiende hasta el proceso primarista, a mí me parece que ninguno de los dos va a tener nada que buscar. Seguimos mañana.